Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la podcastinadera. Hoy como siempre con Saúl. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos escuchen. Hoy, ¿con qué tema estamos entrando? Pues mira, vamos a abocarnos a un tema que, bueno, es de interés personal. Me considero muy fan de la fotografía, aunque pues la experiencia todavía me deja muy pues sí, en ciernes, ¿no? No hay mucha amplitud en este aspecto, pero ¿tú alguna vez te has interesado en tomar fotografías amateurs? Bueno, en la toma de fotografías como tal, no tanto, pero justamente en mi experiencia como mediador de museo, tuve la oportunidad de estudiar a fondo la fotografía, justamente para poder dar guías de recorrido a exposiciones fotográficas. Pues mira, aquí pues entran digamos, las plataformas actuales, ¿no? Lo que inició siendo Instagram y al mismo tiempo, pues Facebook, ¿no? Lo primero que se quería mostrar era un entorno amigable, feliz. Pues las mejores gráficas incluían precisamente dar esa percepción de alegría notoria. Sí, justamente el espíritu de Instagram cuando surge allá por 2009, 2010 me parece, pues era justamente eso, ser una aplicación que funcionaba como especie de galería de foto artística. Si uno visita los perfiles más antiguos de Instagram, pues podrá darse cuenta de esta veracidad. Casi todas las cuentas de Instagram pues tienen en sus primeras fotos subidas pues paisajes o fotografías de plantas o incluso composiciones gastronómicas, pero tomando en cuenta no solo pues esto de la vanidad o la superficialidad de mostrar qué estoy comiendo, como suele pasar actualmente, sino que era más bien con esta tendencia a poner la mirada en la composición de los objetos y la composición visual que podría producir pues la comida sobre la mesa. Más o menos ese sería el estilo de fotos que uno podría encontrar en Instagram en sus inicios. Escuchábamos a Chava Flores en el inicio o en la cortinilla del inicio de este episodio. Pues él como que ya era un visionario, ¿no? Siempre mostrando con su particular estilo la óptica que le generaba X o Y situación, en este caso la fotografía, de una manera bastante cómica. Sí, esa canción en específico que escuchábamos, El retrato de Manuela, pues es como una crónica de cómo funcionaban los estudios fotográficos de la Ciudad de México de mediados del siglo XX, de allá por los años 50, 60. Y bueno, como ustedes escucharon, lo hace de una manera muy cómica, pero creo que esto nos da cuenta de que la fotografía se ha instaurado en la vida cotidiana de la gente desde su aparición en 1830 y pues más o menos por 1839, cuando el francés Louis-Jacques Daguerre muestra el daguerrotipo a la Academia de Ciencias Francesa, y que justamente eso se considera como el inicio de la foto, pero pues la cantidad de años y de historias y de vidas que han pasado, de momentos que han pasado desde 1839 a la fecha, más ¿qué te gusta? 200 años casi de fotografía en la vida cotidiana de la gente. ¿Qué sería de la historia del mundo sin archivo gráfico? Desde los lugares más icónicos, alimentos, deportes, sucesos históricos, sobre todo en cuestión de guerras, de revoluciones, de cambios de gobierno, por enumerar algunos que realmente se considerarían trascendentales en la vida de un país. Sí, en ese sentido, pues yo recuerdo mucho a Agustín Víctor Casasola, que es justamente uno de los fotógrafos mexicanos más famosos de nuestra historia, y pues se hizo famoso porque él fotografió gran parte de la Revolución Mexicana.
Se dice que la Revolución Mexicana fue el evento social, político y de guerra más fotografiado del siglo XX, que ya es decir mucho, tomando en cuenta que fue a principios de esa centena, y que uno podría pensar que otros eventos fueron mucho más fotografiados, pero bueno, es lo que se dice de la Revolución Mexicana. Pero justamente el archivo Casasola pues actualmente es uno de los más importantes que tenemos en el país, y que ahí uno puede observar fotografías icónicas de la Revolución Mexicana. Por ejemplo, la famosa fotografía de la silla presidencial, donde está sentado Villa, y a su lado está Zapata y otro grupo de revolucionarios, justamente cuando entraron a la Ciudad de México al Congreso Revolucionario, que tuvo lugar justamente en el Zócalo. Que yendo un poquito a la historia de esas calles, pues la famosa calle de Madero, este paso ahora peatonal que va del eje central hacia el Zócalo, pues lleva el nombre de Madero porque justamente por esa calle Francisco y Madero entró a la Ciudad de México, y fue el mismo Villa quien bautizó a la calle con ese nombre. ¿Quién diría que con un dispositivo hoy puedes capturar cualquier momento sin mayor problemática, ¿no? Recordarás las primeras cámaras, entonces inclusive prácticamente no podías casi moverte porque si no la foto salía automáticamente borrosa o velada. Sí, justamente eso tiene que ver con el desarrollo tecnológico de la fotografía. Recordando cómo funcionaba el dispositivo que inventó Daguerre, el famoso daguerrotipo, pues era una placa de cobre bañada en yoduro de plata, y pues funcionaba a base de la cámara negra, y pues esta placa se colocaba adentro de la cámara negra, lo que actualmente conocemos como cámara fotográfica. Pero ustedes recordarán en películas o en las mismas fotografías de la época, pues estas cajas montadas sobre un tripié y que tenían una abertura y había una especie de tela negra, y pues ahí el fotógrafo metía la cabeza y quedaba totalmente cubierto. Era justamente para garantizar la existencia de la cámara negra, y que justamente la luz entrara por la abertura, lo que actualmente se conoce como el obturador de la cámara. Y pues la tecnología básicamente funcionaba con la luz. La luz entra por este agujero, se impregna en la lámina de cobre, y pues se espera que se fijara esa imagen. Por esa razón era muy difícil tomar fotografías en movimiento. Generalmente la gente se tenía que quedar parada posando, pues se decía que hasta 5 minutos, 10 minutos, dependiendo de la tecnología de la época, pero tenías que esperar todo ese tiempo para que la imagen se quedara fijada. Por eso no te podías mover. Metemos de nuevo al cine mexicano, que por cierto también tuvo una fecha significativa a últimas semanas, en esta secuencia del señor fotógrafo, donde Cantinflas es el protagonista como siempre de sus secuelas, y hay una muy cómica, muy graciosa, donde Víctor Alcocer, que ya lo habíamos mencionado en anteriores episodios, pues era una especie de diputado porque acababa de agarrar una curul y necesitaba fotografías, pero muy con su sombrero vaquero, su saco amplio y su pistola, ¿no? Enarbolada, como digamos a destacar. Y posteriormente, precisamente por una cámara descompuesta que le regalan a Cantinflas después de haber sido despedido del estudio fotográfico, irónicamente llamado Daguerre, precisamente Ole Daguerre se llamaba ahí el propietario de dicho estudio. Y para no hacerla más larga, pues sale fotografiado un perrito bastante gracioso, y esto desemboca en la furia del personaje de Víctor Alcocer, y entonces empieza a perseguir a Cantinflas con todo alrededor de la cámara para finalmente terminar sumergido en una especie de fuente urbana, lo que le hace
pues un poquito a darnos a reír, ¿no? Como acabamos de escuchar acá en este episodio. Sí, este tipo de sketches o de escenas dan cuenta de cómo era la cotidianidad, cómo funcionaban estos estudios fotográficos, al menos aquí en la Ciudad de México, y todas las situaciones chuscas, cómicas que se podrían derivar de la visita al fotógrafo. Lo mismo mencionábamos de Chava Flores, pero justamente este tipo de estudios que mencionas se ubicaba la mayoría en la calle de Donceles, aquí en la Ciudad de México. Y bueno, justamente no sé si ustedes hayan visitado el famoso MIDE, el Museo de Economía, que está justamente entre la calle de Allende y, si me olvida el otra, donde está la escultura a Izcoatl. Pero ustedes ubican muy bien sobre la calle de Allende. Y bueno, en ese tramo se llama ya Tacuba. Bueno, en realidad es la calle de Tacuba, justamente donde está el MIDE. Pero allí todavía existen algunos. El museo conserva un estudio fotográfico de la época, como que trataron de respetar en la remodelación del museo la existencia de estos estudios fotográficos que había en esa zona. Y si ustedes entran al museo, por dentro pueden observar todavía una pequeña habitación donde se conservan las cámaras, los retratos colgados, y no se puede acceder, pero sí se puede ver a través de un vidrio. Y uno puede más o menos imaginarse cómo era pues al menos el local donde se tomaban estas fotografías. Pero la calle de Tacuba era famosa por eso, y obviamente la calle de Donceles, que mencionaba al inicio, porque actualmente allí siguen la mayoría de negocios de venta de cámaras, de revelación de rollos. Bueno, revelación ya no, porque ya no se revelan, pero al menos impresión fotográfica, que justamente cuando hablábamos en otros episodios de la memoria de los lugares, pues allí también sigue estando presente algo parecido a eso, la memoria de los lugares, porque son calles que bien o mal se siguen dedicando al mismo giro, al mismo rubro, que es la fotografía, pero ya con estas innovaciones tecnológicas. La fotografía forma parte de la nostalgia. Siempre se ha fundamentado el aspecto de que nosotros necesitamos siempre tener una óptica, una manera sutil de tener recuerdos. Cuando esto sucede, lo primero que buscamos es realmente sentirnos identificados con X o Y lugar. No sé si te ha pasado alguna vez, has podido permear o que te gustaría tener recuerdos de ti mismo, de los lugares que has podido visitar, pero sobre todo de la oportunidad de recordar contigo mismo, con tu familia, con los amigos. ¿Has experimentado en algún momento fotografiar paisajes, lugares, o como mencionabas en un principio, tus propios alimentos, solo por tener un recuerdo de todo esto? Bueno, pues sí, hablando de la presencia de la fotografía en nuestras vidas, pues claro, con la invención de los famosos teléfonos inteligentes que ya incorporaban la famosa cámara fotográfica, que es una de las grandes innovaciones y es algo que caracteriza actualmente un teléfono celular, pues con esa ¿cómo decirlo?, democratización del acceso a la cámara fotográfica, pues creo que la mayoría de las personas hemos al menos sentido esa curiosidad por hacernos el famoso autorretrato, que actualmente se conoce como selfie, o fotografiar los lugares a donde hemos ido de visita, ya sea de vacaciones o que hemos descubierto por casualidad, pero que nos llaman la atención o que queremos guardar un recuerdo de ese sitio. Que bueno, eso si se lleva al extremo, pues provoca fenómenos como los conciertos, donde hay mucha gente que vive el concierto a través de la cámara del celular y que muchas veces se cuestiona si realmente están viviendo la experiencia como debe ser, sin filtros, o que tanto está filtrada su propia experiencia al tener todo el tiempo una cámara frente a sí.
A mí me llama mucho la atención la fotografía antigua, desde los anuncios que en algún momento postraron en los edificios más altos, lo mismo también de las edificaciones que ya no son tan actuales y que inclusive se han visto dilapidadas por la urbanización actual, pero también tiene algo muy auténtico, que es precisamente el impacto que causa una fotografía, la intención de quien la toma, si es capaz de capturar, redundando, la atención de quien la mira. ¿Alguna vez te has sentido impactado por alguna fotografía que tú recuerdes y te diga, la ves o X, que te pueda manifestar algún sentimiento? Sí, justamente hay un fotógrafo muy famoso, mexicano, que quizá, bueno, eso de muy famoso, quizá entre comillas, pero el señor Enrique Metínides, él fue un fotógrafo nacido durante el siglo XX, allá por 1934, y murió en 2022. No tiene mucho que murió Enrique Metínides, pero justamente él era un fotógrafo de nota roja. Ahora que hablábamos también en episodios recientes sobre la violencia explícita en medios de comunicación, pues uno de los primeros fotógrafos que se dedicó a fotografiar la nota roja y que fotografiaba la Ciudad de México y todos los, no sé, todas las cosas que sucedían curiosas en la ciudad, pues él las fotografiaba. De hecho, a él siempre se le infravaloró durante muchos años porque lo consideraban un fotógrafo sensacionalista, un fotógrafo de la alarma o un fotógrafo de, no sé, del publímetro, que difícilmente tienen este estatus de ser fotógrafos artísticos. Pero justamente su fotografía sí era muy artística. Porque era una persona que sabía estar en el lugar donde ocurría la nota, tenía esa cualidad, que créanme que es algo que hay que valorar mucho, saber estar en el lugar donde ocurre el problema o la situación en el momento preciso para tomar la foto, justo cuando está sucediendo el accidente o la pelea, o sale el herido, o está la situación en su máximo apogeo. Este señor tenía ese don, pero sus fotos son muy impactantes. Tiene fotos de cadáveres, por ejemplo, una foto muy famosa de una madre, justamente allá por la década de los 50, 60, cuando estaba esto de la guerra sucia del gobierno de Díaz Ordaz en aquel entonces, y que desapareció muchas personas. Cualquier coincidencia con la actualidad, pues tiene que ver con los gobernantes mexicanos. Pero justamente esa foto era un joven trabajador que estaba en un mitin del 1 de mayo y pues lo asesinó el gobierno a este chico. Y justamente la foto que toma Metínides es en la morgue, cuando la madre de este chico trabajador pues reconoce el cuerpo. La foto es desgarradora porque vemos el cuerpo de este joven ensangrentado de la nariz. Al parecer le dieron un golpe en la cabeza que le generó una hemorragia interna, pero se ve que la nariz está llena de sangre seca. Y la madre con un aspecto indígena en su vestido, en su fisionomía, pues está frente al cuerpo con una expresión desgarradora de ver que es su hijo muerto. Esa foto a mí me causó mucho impacto la primera vez que la vi, pero es por la temática. La temática atrae, pero también tiene allí elementos artísticos como la composición, el manejo de la luz. Aparte es una foto en blanco y negro que es sumamente artística y desgarradora a la vez. Me hiciste recordar ahorita que hablabas de los fotógrafos de nota roja. Como siempre lo hemos mencionado, pues somos de a pie, ¿no? Y recuerdo que muchas veces cuando ocurrían los accidentes, no sé si siga sucediendo esta situación, pero muchos de los fotógrafos se peleaban a golpes por
por la mejor toma de la gráfica, literal. O sea, iban a la zona de alto riesgo y de diversos medios de comunicación, y los fotógrafos no me dejarán mentir, y esperamos que se manifiesten en los comentarios, pero así tal cual, se agarraron a golpes a mitad de avenida o en el lugar donde estuviesen para obtener la mejor fotografía, para exhibirla precisamente en los medios impresos o inclusive hoy en los digitales. Sí, debe de haber muchísimas anécdotas dignas de ser escuchadas por parte de la gente que se dedicó a la fotografía. Ojalá que si alguien nos escucha nos pudiera dejar sus comentarios, sus experiencias para conocerlas, justamente para deleitarnos con todas estas historias de la gran ciudad donde hemos vivido. Sí, y pues mencionábamos en un principio, pues hoy ya es mucho más fácil mirar fotografías en cualquiera de las plataformas sociales, inclusive pues Instagram pues pasó de ser, como se mencionó en un principio, a fotografía artística de todo tipo, alimentos, chicas en situaciones bastante agradables para los chicos, inclusive lugares paradisíacos en los que se puede convivir, y al mismo tiempo pues de partidos, de no sé, de situaciones personales, de grabaciones. Se ha amplificado mucho este catálogo. Bueno, ahora que mencionas este fenómeno en Instagram, de que hay muchísimas mujeres y hombres también que en el culto a sí mismos pues suben infinidad de fotografías en múltiples situaciones y con múltiples vestimentas, pues eso me hace pensar justamente en la crisis del negocio de la fotografía para revistas para mayores de edad. Justamente Playboy perdió muchísimo interés y muchísimo posicionamiento en el mercado, porque ahora las redes sociales están llenas de ese tipo de fotografías que antes solo encontrabas en publicaciones especializadas a ese respecto. Pero pues todo este fenómeno de las redes sociales y de que cada quien ya tiene acceso a una cámara fotográfica en su teléfono, pues ha hecho que la industria fotográfica, o que se basaba en fotografía como tal, como eran estas revistas, pues entraran en una crisis totalmente económica y de interés también. Pues como reza el viejo dicho, renovarse o morir. Hoy vivimos esta auténtica revolución en los medios de todo tipo, impresos, auditivos, videográficos, y pues bueno, esto nos podría dar para una segunda o hasta tercera parte más. Saúl, ¿quisieras agregar algo? Pues yo creo que sí, estaremos haciendo una segunda parte, porque se nos queda en el tintero muchísimo material. Y podríamos hablar de Guillermo Kahlo, uno de los primeros grandes fotógrafos del gobierno de Porfirio Díaz. Se nos queda en el tintero hablar de el famoso Manuel Álvarez Bravo, de su mujer Lola Álvarez Bravo, de cómo la fotografía deportiva ha hecho hito en la historia, que creo que es un tema al cual también nos podríamos enfocar y dedicarle un episodio a la foto deportiva, y también hablar un poco sobre las grandes fotografías de los momentos icónicos en la historia del deporte. Pero bueno, yo creo que sí estaremos haciendo una segunda parte para cubrir estos temas, y también la fotografía en el cine, que es otro tema de gran interés. Sí, no te olvides de Gabriel Figueroa en las auténticas fotofijas de los filmes del cine de oro nacional, muy multimensionado en este programa que es de ustedes y para ustedes. Yo soy Sebastián, esto ha sido La Podcastinadera. Les agradecemos como siempre el favor de su atención. Saúl, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, hasta luego.